chicos, los presento. Estamos con Alejandro Rax y Ramiro Martínez, que son los productores y los directores del documental que se estrenó ayer en Netflix de justamente, bueno, los ídolos de la patria chica Stone, los ratones paranoicos, con su documental Rock and Roll Cowboys. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien, yo muy bien. La verdad es que sorprendida con el documental, me gustó mucho, bueno, acá lo tenemos a Juanse atrás, me gustó mucho por la cantidad de información documentada que había justamente, pero hay mucho de eso que era inédito. Hay mucho inédito. Fue un trabajo de 3 años o 2 y piquito de recolectar material por todos lados, de 50.000 formas distintas y de distintas fuentes, y también un proceso muy largo de restauración, ¿no? Por ejemplo, lo de como inédito, había un fílmico que no se había revelado nunca de la visita de Mick Taylor cuando tocaron ahí en obras al aire libre. Después cosas íntimas de la banda, no sé, la entrevista del hijo de Juanse cuando se fue Pablo y entraba el zorrito en la banda, esa entrevista en la cocina, no sé, miles de cosas ahí como... Sí, mucho material, muchas horas vistas de mucho material en eso, en diferentes formatos, pasamos por todas. Me da la sensación de que éramos todos bastante inconscientes en los 80, los 90 y hasta buena parte de entrado el 2000 del acopio de material, ¿no? Era como que, bueno, estaba en formato físico, vos tenías la cinta, el VHS, y decías, bueno, esto hasta que dure, como las fotos en papel. Y ahora... Hasta que dure en el mejor de los casos. Claro, porque tal cual. El tema era regrabarlo, reutilizarlo, viste, que decir tipo, bueno, sí. ya fue, no tengo otro tape o Tal lo que cual. fuere, o mismo costos en los canales, sí. por ejemplo, nos encontramos con eso. Creíamos que iba a haber cierto archivo y no hay nada de esa época, y muchas veces lo que nos explicaban era eso, que el mismo tape, al ser muy costoso, los Umatics, los Beta, regrababan un programa arriba de otro después de un tiempo. Claro, entonces se perdió. Debería de haber en realidad en los presupuestos, no sé quién tendría que nuclear esto, pero en los presupuestos de cualquier realización audiovisual debería haber un ítem ahí en el Excel que diga para archivo, sí, no sé, que alguien vos sabés que coordine eso. Tengo la impresión de que en otros lugares del mundo se hace, pero acá ni siquiera las discográficas guardaban viendo una entrevista de Moyo, contaba también que ellos terminaron armando su propio sello porque las discográficas regrababan sobre las cintas de otros discos y que se han perdido originales fabulosos que, bueno, nunca se guardaron, nunca se rescataron. Y este proyecto que ustedes iniciaron, ¿fue antes del regreso de la banda o fue ahí sobre esa fecha? La idea fue antes, fue tipo, nosotros les propusimos hacer la peli en el 2014, 2015, por ahí. No se dio porque no estaban los ánimos para nada, dentro de la banda está completamente disuelta. Sí. Pero habíamos tenido unas charlas con Pop Art en ese momento, y eso resurgió por parte de ellos en el 2017, previa a la vuelta. Si la vuelta fue en septiembre, esto habrá sido unos meses antes. Nos convocan para decirnos que van a volver y que si queríamos como filmar, retratar el backstage o los ensayos, toda la previa del reencuentro. Y ahí reflotamos la idea de hacer un documental más abarcativo. ¿Y cómo es que llegan a Netflix? A Netflix llegamos después, a ver, todo el proceso de trabajo que tuvo la película para terminarla, que fue muy arduo. Pasamos por Mar del Plata,
que esa fue la primera ventana que tuvo la película y la primera exposición, que nada, fue súper bien recibida, con buenos comentarios. Así que, nada, a partir de eso... ahí nos llama, nos ahí nos convocan. contacta Netflix y ahí arrancamos todo este proceso para ponerlo online. Que estuvo buenísimo porque era como el proceso de... Nosotros lo fuimos tratando como sin presión, sin nada, y lo hacíamos medio por hobby. Cada vez que podíamos íbamos como avanzando más en la peli. Lo de Mar del Plata ya nos había sorprendido, lo del festival. Y ahí encima cuando se interesa Netflix en la película, y más sobre todo para hacer la producción original, que es un mundo completamente distinto porque ya entras como en otra categoría. Sí. Claro, y está buenísimo eso y nada, nos sorprendió y la verdad que nos divierte mucho todo este proceso. Todo lo que está pasando. Y bueno, ¿cómo fue el proceso? Vos me hablabas recién de que tuvieron que restaurar parte del material. Hay una parte sobre la mitad del documental en donde se ve, eso me encantó, me dio mucha nostalgia, se ven las lineecitas de cuando la cinta está un poquito rota, ¿no? De cuando la cinta está un poquito gastada, que era lo que pasaba con el VHS, cuando grababas muchas veces sobre el mismo VHS y se veían pasar los puntitos blancos. Bueno, me imagino que eso debe haber sido lo menos. Habrá habido mucho otro material que debe haber requerido una restauración más importante, ¿o no? Sí, de hecho hubo cassettes que hubo que abrirlos, desarmarlos, trabajar con mucho cuidado para primero despegar la cinta y hacer todo un trabajo realmente arqueológico para, nada, después sí, volver a armar el cassette, que todo estuviera en orden y ahí sí pasarlo por la máquina y poder digitalizarlo. Así que sí, fue un gran trabajo. Digitalizar, por ejemplo, en un caso de varios tapes teníamos como en otra norma. Sí. ¿Te acordás también junto con todo esto de los trackings y cosas? Había norma PAL-N y PAL-B en Europa. Sí, sí, bueno, sí. Muchos cassettes estaban en PAL-B y acá no los podíamos decodificar de ninguna manera. Cierto. Y lo tuvimos que hacer en París, ese proceso, por ejemplo, de muchos tapes. Y no sabíamos lo que estábamos haciendo. No sabíamos el contenido. Y después lo veíamos y nada, todo era wow, todo era espectacular. Y por ejemplo, incluso con tapes, como te decía Ramiro recién, que tenían las cintas. Claro, sí. Todo pegado, ¿no? No, sí, un trabajo muy Indiana Jones. Sí, intuyo que ustedes también han vivido esa etapa de lo que era todo el archivo físico, ¿no? Pero cuesta mucho, vos les hablás a los chicos hoy de un VHS, de un Umatic, de un Beta o de un PAL-N y le hablas en chino. Realmente en muy poco tiempo la tecnología pegó un salto cuántico que hace que, bueno, nosotros somos esa generación intermedia que podemos manejar todavía los dos lenguajes. Y hay mucho material para rescatar y pasar al digital. Me parece fabuloso esto de haberlo tenido que mandar a Francia. La verdad es que, aparte, un costo importante, me imagino. No, totalmente. Todo era, a ver, cuando lo empezamos, ¿no? Que encima le propusimos esto de, bueno, en vez de cubrir un backstage del regreso, hagamos algo más abarcativo. Dijimos, total, podemos usar mucho footage y demás, y cosas que ya existen, nada, ilusos, pensando que íbamos a llegar muy fácil a ese material. Y de repente terminar mandando negativos a Estados Unidos para revelar, porque acá ya los laboratorios no revelan más fílmico. No. Entonces, mandando eso por un lado, que era lo de Mick Taylor, yendo en realidad a París, nosotros por otra cuestión, por otro trabajo, y aprovechando eso para llevar los tapes. Nada, todo se fue encareciendo de una manera y iban pasando encima el tiempo, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, la verdad que el resultado nos gratifica mucho. Sí, por supuesto. Bueno, ¿y por qué eligieron ya dentro de lo que es el contenido del documental? ¿Por qué eligieron que los protagonistas hablen en off y no aparezcan?
lo que pensamos en un momento fue que también debe pasar mucho a vos entrevistando rockers, que cuesta un poco que se suelten y hablen de sus cosas. Entonces nos parecía una buena idea tenerlos sin cámara, tener esas entrevistas solo de audio y tenerlos de forma separada. Entonces ellos nunca estuvieron juntos hablando. Ajá. Entonces fuimos haciendo las entrevistas de a uno y eso, así como estamos hablando nosotros tres ahora, estuvimos hablando con cada integrante de la banda y de esta manera. Claro. Entonces eso creó como un clima para que ellos se puedan soltar y transmitir esa cosa bastante fresca que tiene el documental, viste, que no se siente como guionado o como que está forzado hacia algún lado, ¿no? Simplemente están ellos charlando y después fue como unirlos y hacerlos dialogar de alguna manera entre ellos en la edición. Y a eso también te sumó la cuestión estética. De alguna manera, el hecho de venir mirando un archivo, una imagen íntima de algo que está sucediendo con ellos, y cortar a la entrevista del... Sí, al primer plano ahí. Claro. Al primer plano, sentados, ¿dónde? ¿Por qué? No. Esa cuestión estética también nos hacía un poco de ruido y fue, bueno, se unieron las dos cosas y así fue que decidimos. Que es el formato tradicional del documental, digamos. Toda la vida, a no ser que fueran documentales de naturaleza, sino en general tienen la voz principal con el primer plano de quien está hablando. Y bueno, esta fue una de las primeras cosas que me llamó la atención a lo largo de todo el documental. Calculo que después el ensamble, primero, no solamente se los nota frescos, sino que además dicen cosas que por ahí si hubieran estado juntos no las hubieran dicho, y eso está bueno también. Hay información ahí entre líneas que se rescata de lo que cada uno dice, que tal vez no hubieran dicho todos juntos. Y por otro lado, me imagino el ensamble de ustedes, el trabajo de ustedes al guionar esto, ¿no? Y empezar a ensamblar lo que decía uno con lo que decía el otro. Sí, hay un proceso previo que era como transcribir todo, primero las entrevistas, pasarlas a escrito. No lo hicimos nosotros, por suerte, pero bueno, lo teníamos ya todo impreso, y una vez que teníamos todo impreso, pudimos empezar a jugar con frases y textos e ir contando como un mismo relato entre todas las voces. Y una vez que hicimos esa selección, ya después volcamos todos los audios ahí al timeline de la edición y empezamos ahí a ver qué hacemos con todo esto en negro, lleno de audio, a ver cómo lo completamos. El periodo, me llamó la atención también que el periodo del 97 al 2007, que fue el periodo en el que estuvo el Zorrito Fonquintiero, es bastante corto en el documental, ¿sí? Tiene buena parte, se explaya mucho en la primera parte de los ratones, cómo arrancan, cómo se van haciendo conocidos, y cuando llega esta parte pasa bastante rápido, justamente con la etapa que coincide con el sumum de ellos y el comienzo de la decadencia. ¿Esto fue por una cuestión de tiempos del documental o porque faltaba material fílmico para eso? No, tratamos bueno, fuimos construyendo y creando distintas tensiones y distintos climas y clímax también a lo largo del relato. Entonces, lo que nos pasaba en ese momento en particular era que la historia pedía que ese sea un momento de decadencia, que si bien no fue tan así, porque en ese momento ellos también tenían un hitazo que fue Para Siempre, por ejemplo, más el disco de Girando y demás, estaban todavía como surfeando esa ola. Dramáticamente lo que necesitaba la película ahí post Stones y el Unplugged MTV era un poco empezar a bajar, ¿no? Y que nos vaya llevando hacia las tensiones internas de la banda que terminaron con la disolución. Entonces ahí no nos pudimos explayar lo que nos hubiese gustado o darle como más tiempo al Zorrito, que en verdad se lo súper merecía. Pero bueno, de alguna manera
la película lo pedía así. Por ejemplo, hay momentos también que tuvimos que dejar afuera cuando Juan se lo produce a Papo en bueno, sale después. 95. Sale lo tiramos ahí como un... Ah, no, claro, ahí salen en los títulos, hay un momentito. Bueno, eso es toda una escena que se la terminamos dando a Juan. Perdón, toda una escena y todo un momento de Juan también. Claro, sí. Hay como momentos que de esta tan larga historia que tienen como banda que hubo que recortar, acomodar para que el arco dramático de la película logre esa tensión, porque si no, viste, podés caer en esos momentos laxos que te terminan aburriendo y era lo que no queríamos ser súper concretos y que te entretenga. Y ahí lo que te decíamos de lo de Juanse y Papo es una secuencia que está buenísima, que me redolió sacarla, que la fuimos paseando en realidad por toda la peli todo el tiempo en distintos armados, hasta que al final, en el último, lo tuvimos que quitar, que lo está produciendo a Papo, y un diálogo entre ellos, ya a la hora de mezclar el tema, un tema, tipo 4 de la mañana, Papo decide que quiere volver a grabar una guitarra. Y nada, es un diálogo entre ellos que está buenísimo, y al final eso, por ejemplo, lo tuvimos que sacar porque no había momento en la película, o en ese momento en la película, no podíamos presentar un nuevo personaje y tan fuerte como es Papo y dedicarle el tiempo necesario. Entonces hubo que quitarlo en pos también del drama y de la tensión que íbamos armando. Me gustó mucho todo lo no dicho del documental, ¿no? Todo lo no dicho es muy fuerte. ¿Qué no dijimos? Y muy explícito. Y en la parte más difícil, creo que es Pablo el que dice, cuando ya Juan se estaba mal, que consumía mucho, hay imágenes bastante suaves, excepto una toma de Juanse en primer plano diciendo que quiere escuchar el tema 5 nuevamente, en donde se lo nota claramente que no está bien. Pero percibo esto por un lado, ¿no? Ustedes, mucho cuidado con ellos, a pesar de que todos sabemos la etapa difícil que tuvieron como banda y en lo personal. Y por otro lado, esto que queda así, ¿no? Como que queda sugerido, pero no queda explícito y hace, por un lado, al respeto a la banda, al respeto a ellos y al momento también importante que estaban viviendo como músicos. Y el hecho de que, bueno, que era parte de lo que era vivir el rock and roll de ese momento, ¿no? Queda también como, no eran ellos, era en general, siempre fue así. Y me parece que eso está muy bueno también, lo no dicho en el documental. Sí, ahí era como, queríamos hablar como lo menos posible, ¿no? Como no ser tan específico con determinadas cosas. Por ejemplo, en ese momento es más lo que vos construís mirando las imágenes y escuchando los relatos, esa angustia la vas construyendo un poco en ese momento y no te digo que estás ahí, pero bueno, de alguna manera te estás sumergiendo en la realidad de la banda en ese momento. Por ejemplo, también con Rock del Gato, cuando hicimos ese montaje todo muy picado, muy pop, de la cuestión consumista y lisergia 90s, también ahí era como, en vez de explicar lo que fue el 1 a 1 o lo que figuró para, no sé, bla, 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 en nuestra realidad nacional y demás, quisimos expresar más con imágenes y que te quedes una sensación así de ¡pum! Fue esto. Entonces, nos gustaba jugar con eso más que ir como al punto y ser tan descriptivos. Última pregunta, y los dejo porque sé que están con muchísimos requerimientos periodísticos. Andrew Ludwig Holman vive en Colombia, ¿no? Y sí. Me imagino que debe hablar español. ¿Ustedes no habla español? Te imaginas mal, no habla español. No, muy mal. Mirá vos. 3 palabras. No, vive en Colombia, fuimos para allá a entrevistarlo, y él, es más, vive desde el 70 y pico ahí, está casado con una
ex modelo, ahora actriz colombiana. Y la verdad que también nos sorprendió que tiene un español, pero muy limitado, como alguien que está recién aprendiendo. No te puedo creer. Sí. Así que nada, por eso la entrevista fue toda en inglés. Claro, yo dije, bueno, deben haber preferido el encanto de su idioma natal al, qué sé yo, al español medio cruzado que podría haber llegado a tener, pero no, evidentemente fue eso. Bueno, chicos. Es lo que había, es lo que había. Bueno, pero no, la verdad que nos vino re bien porque de alguna manera le da como cierto prestigio y por supuesto. Pone la banda como esa mirada que tiene como medio de afuera, describiendo un poco las distintas etapas. La verdad que nos vino muy bien. No, bueno, aparte es que ha sido una figura fundamental en toda la historia de Ratones, y sé que Juan se sigue teniendo un vínculo con él muy estrecho también como solista, así que bueno. Total, de hecho él no da entrevistas, o da muy poquitas, y nos dio 3 horas de charla y nos atendió re bien, justamente por el vínculo que tiene con Juansi y lo agradecido que está de la oportunidad que le dio la banda, porque él en ese momento estaba muy mal cuando empezó a trabajar con los Ratones. Coincidentemente lo tenés ahí atrás. Sí, acá está. El momento Andrew. El momento Andrew. Bueno, chicos, un enorme placer, gracias por este rato. La verdad es que excelente el documental, los felicito, me gustó. Me parece que es una de las joyitas que va a quedar en Netflix, sobre todo para el disfrute argentino, que nosotros somos los que más disfrutamos de este tipo de realizaciones, y seguramente, bueno, fanáticos de otros lugares del mundo, pero bueno, queda acá este registro de algo que no estaba ordenado, al menos en la vida o en la historia de los ratones. Totalmente. Para hacerle justicia a la patria Stone. Por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, Karina, gracias a vos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Chao.